Bueno, José María, muchísimas gracias por invitarme a esta que fue mi casa y donde conservo buenos amigos además, para intentar, cuando me propusiste esto, pues yo dije, bueno, pues voy a retomar una cosa que trabajé en la tesis, a ver si puedo ir un poco más allá. Y la respuesta final es que no he podido ir mucho más allá, pero creo que los interrogantes que se plantean sí son interesantes y me merece la pena debatirlos y sobre todo exponerlos a personas que saben más de conversos que yo. Porque lo que yo he intentado en mi presentación de hoy y lo que en su día intenté también en la tesis es lo que probé a analizar si hasta qué punto los libreros y los impresores de la ciudad se relacionaban o no con los conversos o ellos mismos eran conversos y qué nos podía decir esto, cómo podíamos así comprender mejor su situación profesional y sobre todo social y personal. Y además sus relaciones con la Inquisición. Pero, y esto que voy a decir es una frase que escribí en la tesis y que la sigo manteniendo miles de años después. Lo primero que debemos señalar es que los datos que nos permiten vincular el mundo converso y el de los profesionales del libro impreso en Sevilla son escasos, fragmentarios y con frecuencia confusos. He vuelto a revisarlo todo, tengo más información que entonces y sigue siendo todo escaso, fragmentario y confuso, pero al mismo tiempo creo que es muy atractivo, especialmente en algunos casos. Y la cuestión es que además llama esto mucho la atención porque sabemos que desde fines de la Edad Media es común la presencia de judíos y de conversos en el mundo del libro en toda la península, al menos en los reinos, tanto en Aragón como en la Corona de Aragón como en la Corona de Castilla. Los estudios de Josep María Madurell, por ejemplo, pues indican ya eso, la presencia de bastantes encuadernadores y libreros en Barcelona, tanto judíos como conversos, en el siglo XV. O Elena Rodríguez, que ha señalado también que desde mediados del siglo XIII podemos detectar la presencia de copistas, papeleros, encuadernadores y libreros, tanto judíos como conversos, en bastantes ciudades castellanas. Además, esos profesionales del libro, ya fueran judíos o conversos, no vivían separados del resto de la comunidad, sino que con frecuencia, incluso los que eran judíos especialmente, con frecuencia trabajaban también para los cristianos. Es además de sobra conocida la presencia de impresores judíos en la época incunable, en algunas ciudades, en Sevilla no, pero hay varios en algunas ciudades castellanas y aragonesas. Por ejemplo, Abraham Alantansi, que tuvo un taller en Níjar, en Teruel, y imprimió libros tanto judíos como cristianos en los años 80 del siglo XV. Y también, por supuesto, hay copistas y traductores como Moshe Arragel, que preparó la Biblia, el manuscrito de la Biblia de Alba, que es una Biblia en castellano, iluminada, más preciosa, que se prepara en el siglo XV. Pero, como digo, para Sevilla, pues hay poca cosa que se sepa. Entonces, yo lo que hice ahora fue intentar revisar la base de datos que tenemos para nuestro proyecto de investigación, en la que tenemos 6.273 individuos, 3.800 contratos de tipo mercantil, son compra-ventas. En realidad compra-ventas hay pocas porque la gente compraba poco. Sobre todo pagaba poco, así que sobre todo tenemos deudos y cartas de pago, más que otra cosa. Y poderes, muchísimos poderes, fundamentalmente de Sevilla, pero también de otras ciudades. Bueno, aquí hay una pequeña estadística de cuántos son hombres y mujeres. Y con eso, lo que hacemos Montserrat Cachero, que es la otra IP del proyecto de Red Libros, y yo, pues entre otras cosas, es pintar estos grafos que nos quedan tan chulos, en los que se puede ver ya así a simple vista la evolución del mercado de libros en Sevilla en el siglo XVI. Y aunque parezca contraintuitivo, porque un grafo es una cosa estática, y yo he dicho que se puede ver la evolución, sí se puede ver. Si os fijáis, estos que están aquí abajo, Juan Verde de Salamanca, Jacobo Kronberger, Juan Kronberger, incluso Martín de Montes de Oca, que es un poco más tardío, son sobre todo, son impresores y son sobre todo de la primera mitad del siglo XVI, es cuando es más importante su presencia en el mundo del libro. Mientras que casi todos los que están aquí, yo diría que realmente todos, los que están aquí en torno a Andrea Pescioni, que es un florentino,
Casi todos son libreros o mercaderes de libros y pertenecen a la segunda mitad del siglo XVI, cuando el mercado cambia completamente. A partir de los años 50, que es cuando actúa, por ejemplo, Pedro de Luján, que también es impresor, y Martín de Montes de Oca, que es impresor, pero se pira a América posiblemente por deuda. Ahí hay un cambio total en el mercado y es muy curioso como este grafo, que es estático, sin embargo nos está hablando de un cambio en la historia. Pero bueno, aquí veis que están todos mezclados y los colores son en función de la profesión. Y como veis hay muchísimos colores porque no solamente tenemos libreros en esta base de datos, sino gente que interactúa con ellos también. Y hay muchísimos. Bueno, esta es la misma y aquí está con la modularidad aplicada, que lo que hace es que reúne los distintos, cada uno de estos nodos es una persona que está en la base de datos y los reúne en torno a los que eran los protagonistas del mercado de libros, los que llamamos agentes dinamizadores, que son, pues dentro de cada uno de estos subgrupos, los que tienen mayor número de contratos. Como veis, pues en la segunda mitad, Andrea Pescioni, Diego Mejía, del que diré algo al final, y Fernando Mejía, que es su hijo, y en la primera mitad, Juan María de Salamanca y los Kronberger, y ahí tenéis a Niculuso de Monardis, no el médico famoso, sino su abuelo, que era librero también, que llega a Sevilla como librero, y del que también diré algo. ¿Y qué pasa con los conversos y o incluso con los judíos en el caso del mundo del libro sevillano? Bueno, para la Edad Media tenemos muy pocos testimonios. Sabemos que existió un librero judío, hay testimonios de él, Isaac Castillo o Isaac de Briviesca, en 1472 y 1480, era vecino de la Collación de Santa Cruz, pero no he encontrado mucho más información aparte de esa. He encontrado, y esto ya es curioso, testimonio, bueno, no es tampoco tan curioso en realidad, viendo lo que sabéis los que trabajáis los conversos. Testimonio de los esfuerzos de algunos libreros o impresores por probar que no eran conversos. Y ahí empieza ya la cosa a ser sospechosa, porque tengo muy pocas evidencias, hablaré de Diego Sánchez, pero es casi el único que tengo evidencia, de que sea converso y ni siquiera estoy segura. Así que seguridades tengo muy poco, pero hay un montón de sospechas. Este es Juan de Lora, mercader de libros, 1561, pues le da poder a su hermano para que vaya a Cazalla de la Sierra, que es de donde son ellos naturales, para demostrar que soy hijo legítimo de los dichos mis padres, aunque el nombre de la madre no aparece en el documento, que no soy hijo ni nieto de quemados, ni reconciliados, ni penitenciados por el Santo Oficio de la Inquisición, ni de casta de moros, ni judíos, ni nuevamente convertido a la Santa Fe Católica. Bueno, esto no quiere decir necesariamente que sea converso, pues simplemente lo necesita para pasar a América, aunque es llamativo que los Lora de Sevilla son una familia de roperos y tintoreros entre los que sí encontramos varios reconciliados. Y además es que su hermano, al que le da el poder, no se llama Lora, se llama Alonso García de Fernangil. Son hijos de Juan García de Fernangil, naturales de Cazalla. Y revisando documentos para esto, me encuentro, aquí tenéis a este Diego Mejía, del que os mencionaba antes. Diego Mejía es uno de los libreros más importantes en la carrera de India en el último tercio del siglo XVI. Fernando Mejía, que está aquí, es su hijo, que toma el relevo de su padre, aunque no es tan exitoso. Diego tiene un hijo que se llama también Diego Mejía de Fernangil, que es un mercader perulero y que además es traductor. En Perú colabora con el Santo Oficio, es calificador del Santo Oficio, pero aparte es bastante conocido, ha habido un libro que se ha publicado sobre él hace poco, porque es traductor de Ovidio, en un viaje que hace entre Perú y Nueva España se pone a traducir Ovidio, autor del Parnaso Antártico, o sea, dentro del mundo de los escritores que empiezan a aparecer en los virreinatos americanos a finales del XVI, principios del XVII, pues tiene un papel importante. Y resulta que es que Diego Mejía, el padre de Fernangil, aparte de llamarse igual que este de Juan, que la familia de este Juan de Lora, también son de Cazalla de la Sierra. Juan Gil sospecha que los Fernangil estos de Cazalla son conversos, pero de nuevo nos vemos en el mundo de las sospechas. No sería raro ese tipo de movimiento cuando empiezan las persecuciones fuertes en Sevilla, que muchos conversos, muchos judíos huyen hacia los pueblos de alrededor y generaciones después, una o dos generaciones después, vuelven a Sevilla.
este podría ser el perfil, pero siempre me estoy moviendo en ese fino hilo, en esa cuerda en la que puedo lanzarles muchas sospechas, a lo mejor se sentirían súper ofendidos, bueno, seguro que se ofenderían si se enterasen que yo estoy aquí 500 años después sospechando de su limpieza de sangre. Pero lo que tengo son eso, son sospechas. Son muy pocos los ejemplos los que podemos confirmar la presencia de libreros o impresores conversos, aunque las evidencias apunten en ese sentido. Además, una cosa curiosa, aparte de Diego Sánchez y Juana Díaz, de los que hablaré ahora, no he localizado, porque aparte de los protocolos notariales, en su día, también para la tesis y después, he visto un montón de documentación de Inquisición en Madrid, del Tribunal Sevillano, he visto muchísimas cartas, es verdad que sobre todo para la segunda mitad del 16, pero he visto mucha documentación y no he encontrado libreros o impresores sevillanos vinculados al mundo converso o perseguidos por judaizantes en el caso del Tribunal de Sevilla. Sin embargo, sí que he encontrado pero he encontrado algunos sospechosos de protestantismo y de simpatizar con el protestantismo, y cuando se descubre aquí estos círculos de supuestos luteranos, pues a alguno le acaba no quemado, pero un poquito chamuscado. Esto puede tener que ver con un hecho bien conocido, aunque no siempre subrayado, y es el hecho de que la Inquisición no se interesa verdaderamente por la producción y la circulación de libros hasta que se hace evidente la amenaza luterana, ya en los años 20 del siglo XVI. En las primeras décadas, que es cuando más se dedica a los conversos, cuando más centrada está únicamente en los conversos, en los judaizantes, la persecución del libro no está entre las prioridades de la Inquisición. Entonces, quizá por eso no vemos una presencia específica de profesionales del libro entre los que están vinculados a los conversos de Sevilla, por ejemplo, las composiciones y demás, pero tampoco es 100% seguro. Al analizar las listas de habilitados de la Inquisición en 1494 y 1495, encontramos poquísimos. Ya Ladero Quesada había señalado la presencia de un librero y de 3 naiperos, que los naiperos se vinculan muchas veces al mundo de los impresores. He revisado el nombre de los 3 naiperos y no tengo nada específico de ellos, pero del librero sí que tengo un poquito. El librero, el único que está directamente vinculado, como digo, al mundo converso, aunque en realidad el documento no dice que él sea converso, es Diego Sánchez, vecino de la Collación de Santa María y casado con Juana Díaz, que es la que tiene que pagar la habilitación. Otra cosa porque él ya en el 94 ha fallecido ya. Esta Juana Díaz, esposa del librero Diego Sánchez, es hija de Gonzalo Toledo y Blanca Sánchez y fue reconciliada en 1494, obligada a pagar 1000 maravedíes por ella y por su madre, que según la documentación es pobre y residía en casa de la hija. Para esa fecha el esposo ya estaba muerto, porque en ese mismo año el albacea paga 4 doblas por unos libros que le había comprado al genovés Juan de Jorge, pero lo que es interesante es que su esposa, la reconciliada, sigue con el negocio. Ya en el mismo año 94, el librero Cristóbal de Alfaro se compromete a pagarle a ella, Juana Díaz, 2.400 maravedís por papel blanco y libros encuadernados blancos, que son para hacer anotaciones, para escribir y demás. Y en el 95 se compromete ella a pagar a otro genovés deudas del esposo. O sea, que esta, que sí sabemos que era conversa porque tuvo que pagar por ello, sigue un poco, aunque no tenemos noticias más allá del 95, pero al menos se encarga un tiempo de los negocios del marido. Cristóbal de Alfaro, que es este otro que también tiene negocios con ella, también es posible que fuera converso. Cuando en 1520 se produce un conato de levantamiento anticonverso en Sevilla, dirigido por el hermano del duque de Arcos, más o menos organizado por él, varios vecinos de la calle Génova se reúnen en casa de un platero converso para defenderse y dejan un testimonio por escrito ante notario de que están allí para defenderse, es un documento más o menos conocido. No todos los que están son conversos, pero sí que hay bastantes conversos. Entre los profesionales del libro, Tomás Ungund, que es de origen alemán, Sebastián Lavezzaris, que es de origen italiano, Juan Varela de Salamanca y Cristóbal de Alfaro. Por eso existe la posibilidad, pero sobre todo porque las mujeres Alfaro tienen un papel muy importante en el asentamiento en Sevilla de este grupo de aquí que tenéis, de
que son los libreros, sobre todo impresores, más importantes de fines del siglo XV y principios del siglo XVI, y el apellido Alfaro es un apellido que siempre está muy cercano a los círculos conversos en Sevilla. Pero, de nuevo, no tenemos el testimonio de que mira, le han pagado o que lo han quemado, al menos yo no lo tengo. Pero los Alfaro, y especialmente las Alfaro, tienen mucha importancia en el establecimiento de todo este grupo. Tengo por aquí, esta es la genealogía de los Kronberger, pero aquí ya se ve a varias de ellas, a Ana de Alfaro, a Isabel de Alfaro, a Inés de Alfaro. Ana de Alfaro se casa primero con Juan Ruiz, después con Nicolás de Monardes, no el médico, sino el abuelo, que era librero. Las hijas que tiene de su primer matrimonio con Juan Ruiz, pues entre ellas tienes a Isabel de Alfaro, que será la esposa de Juan Varela de Salamanca, el impresor. De los hijos de Isabel de Alfaro y Juan Varela de Salamanca, que tienen varios, entre sus hijas Inés de Alfaro, que es la que se casa con Juan Jacobo Kronberger, el impresor alemán. Ana de Alfaro se casa con Pedro Farfán, que es un escribano converso. Este sí que sabemos que es converso. E Isabel de Alfaro es la mujer de Pedro de Ávila, que también sabemos que es converso. Ana de Alfaro y Nicolás Monardes tienen otra hija Ana de Alfaro y su primer marido, Juan Ruiz, tienen otra hija, Leonor de Alfaro, que se casa con Juan Bautista Monardis, el hijo de su padrastro. Esto sí que es endogámico. Y ellos son los padres de Nicolás Monardes, del famoso médico, que también se casa con la hija de un médico converso. O sea, que sí que vemos que alrededor de este... Aquí tengo otra red hecha con los negocios de Inés de Alfaro, que es la nieta de Monardes y Ana de Alfaro, esposa de Kronberger. Bueno, lo que yo, revisando toda esta documentación y viendo otra vez lo que tenía y lo que he podido más o menos encontrar nuevo, lo que sí me ha resultado una cosa muy interesante es ver, porque lo he visto en otros contextos, no necesariamente vinculados a conversos, pero ver cómo estas mujeres tienen un papel muy relevante en que estos, especialmente los Kronberger o Monardes, que no son de Sevilla, y Juan Varela de Salamanca, que no sé dónde había nacido, se puedan arraigar en Sevilla y establecerse en Sevilla. Y si bien no puedo estar 100% segura de que las Alfaro fueran conversas, sí que alrededor de la familia Alfaro hay varios conversos que sí sabemos que son conversos. Y matrimonios con conversos de las mujeres Alfaro tenemos varios. Así que lo que tengo es un poco eso. Después tengo más apellidos, aparte de Alfaro, pues de la Barrera, es otro apellido muy vinculado en Sevilla. Hay mercaderes, jurados y escribanos conversos que se apellidan de la Barrera. Y tenemos a Alonso de la Barrera, que es un importante impresor de la segunda mitad del siglo, pero de nuevo no tengo la evidencia. O Beatriz Marroquí, según Juan Gil, los marroquíes de Sevilla, o marroquín, que también me parece a veces, eran conversos. Ella es la mujer de Jacome López, que es otro librero de la segunda mitad del XVI, muy vinculado además al mundo portugués, pero de nuevo no tengo la evidencia. Pero es bastante interesante cómo ella también participa en los negocios del marido y tiene un papel muy relevante en todos ellos. Así que la impresión es que los impresores y libreros sevillanos salieron bastante bien parados de la persecución contra los conversos judaizantes, a pesar de que están muy vinculados a apellidos, que es común entre ellos, apellidos que, especialmente en la primera mitad, apellidos que recuerdan a los conversos de la ciudad, como Alfaro de la Barrera, Castañeda, Dueñas, Moguer, de la Peña. También el círculo en el que se mueven los libreros e impresores sevillanos, no solamente los de la primera mitad, sino también la segunda mitad, está muy lleno de conversos, la gente con la que ellos hacen negocios. Pedro Arauz de Prado. Esta mañana mismo, cuando estaba hablando varios de los ponentes que hablaban esta mañana, estaba yo aprovechando para mirar en la prosopografía que tenía de la tesis y me he encontrado a Illescas, a Juan de Quintana Dueña, a Juan Fernández de Castro, vecino de Burgos. Varios de los que estabais nombrando me los he encontrado también vinculados en los bautismos. He hablado de los bautismos en el Sagrario, también miré en su día. Y ahí tienes a Alonso de Illescas, el mozo, como padrino del hijo de un librero. Tampoco es raro ver, bueno, Bernardino de Isla, que se casa con Madalena de la Bezzari. Tampoco es raro verlo eso en los bautismos, a los libreros colocando a sus hijos como aprendices de personas que sí sabemos que son conversos. Así que, y además, por el tipo de artesanos y mercaderes con los que se relacionan los propios libreros,
era un mundo propio de conversos, los plateros, los jugueteros, calceteros, sastres, trabajadores de la seda. Ese es el ambiente socioprofesional en el que se mueven la mayoría de los libreros de Sevilla. Pero, en definitiva, nos encontramos con un colectivo en el que abundan los apellidos conversos o supuestamente propios de conversos, que tienen tratos muy frecuentes a veces con reputados conversos, otras veces con conversos menos conocidos, pero se mueven en profesiones propias de conversos. ¿Podemos afirmar por eso que había muchos libreros en Sevilla de estirpe de conversos? Pues lo cierto es que, como veis, afirmarlo no lo puedo afirmar. Me voy todo el mundo en el terreno de la sospecha, que yo creo, y lo comentaba con Rafa creo esta mañana, o con Manolo ahora mismo, no me acuerdo, perdona, que en cierta forma es un éxito, porque eso es lo que ellos querían, que 500 años después no estuviésemos sabiendo si eran o no eran conversos. Así que al final es una historia de éxito, porque al final al menos se escondieron bien. Y nada, eso es todo lo que tengo. Muchísimas gracias.